Buenas tardes a todos en el nombre del Señor. Vamos a meditar esta tarde sobre nuestro estado de ánimo. Debemos de cuidar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque es fundamental. Están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, muchas de ellas malas, dolorosas y tristes, otras buenas, consoladoras y alegres. Es inevitable. Vivimos en un mundo cambiante y aunque no queramos, nuestro estado de ánimo cambia. Cambia si el día es soleado, si está nublado o si llueve. Cambia si nos están saliendo bien las cosas o si no sale nada bien. Y además, al contrario, dependiendo de nuestro estado de ánimo, así enfrentamos las circunstancias, buenas o malas, por las que estamos pasando. Por eso es bueno recordar lo que nuestro Señor hace por nosotros. Debemos cuidar, como he dicho hace un ratillo, nuestro estado de ánimo porque es fundamental para nuestra estabilidad emocional y espiritual y así poder vivir una vida plena en Cristo. Me gustaría leer esta tarde un versículo que se encuentra en 1 de Samuel 7:12. Yo os invito a vosotros a que leáis todo el capítulo 7, especialmente del 1 al 14. En 1 Samuel 7:12 dice: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Benecer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Puso la piedra entre donde venía, Mizpa, y hacia donde iba, Sen. Y cualquiera que pasara por allí, al ver la piedra, recordaría lo que Dios hizo en favor del pueblo hebreo. Ebenezer es una palabra hebrea del Antiguo Testamento que significa roca de socorro. Nosotros lo conocemos mejor como piedra de ayuda, pero también significa, como escribe el propio Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. El nombre Benecer se lo puso Samuel cuando el pueblo hebreo venció a los filisteos bajo su liderazgo, en el pasaje que os he dicho que leáis. Samuel puso esa roca como recuerdo de la ayuda de Dios les prestó en su victoria. Nosotros, hoy en día, haríamos bien en colocar rocas espirituales en nuestras vidas para hacer memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros. Pero nuestro estado de ánimo a veces nos juega malas pasadas. Y lo digo por experiencia. Por ejemplo, con este pasaje que hemos leído. Dependiendo cómo vayamos de ánimo a las enseñanzas de Dios en la Biblia, así recibiremos el mensaje. Me explico. En el mensaje que hemos leído, que hemos leído, el mensaje es el mismo. Ebenecer significa lo mismo. Cuando lo escribió Samuel, cuando lo leyeron en la Edad Media, cuando lo hemos leído nosotros otras veces y cuando lo estamos leyendo hoy. Significa lo mismo, ebenecer. Y aunque ambos significados, piedra de ayuda y hasta aquí nos ayudó el Señor, son positivos, cuando vamos con ánimo bajo o negativo, podemos entender que hasta aquí nos ayudó el Señor. Recordamos las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado, pero no estamos seguros, dudamos, de que sí nos va a ayudar en el futuro, especialmente si estamos pasando por pruebas difíciles en nuestras vidas. Pero cuando vamos con ánimo alto o positivo, podemos entender que Dios es nuestra piedra y ayuda, nuestra roca de socorro. Es decir, siempre podremos ponernos sobre ella porque tenemos la seguridad de que Dios, igual que nos ha ayudado en el pasado, nos ayuda hoy y nos ayudará en el futuro. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, podemos ver la misma prueba superada o vernos superados por la prueba. La típica ilustración del vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo vemos la vida? ¿Medio bien
o medio mal. Las pruebas, el dolor, la tristeza, la ira, la alegría, el gozo, la paz, las adversidades, todas las circunstancias por las que pasamos pueden hacer variar nuestro estado de ánimo, a veces de una manera buena y positiva y otras de manera mala y negativa. Y cuando nuestro estado de ánimo es bajo o inestable, somos más vulnerables a las circunstancias, las pruebas, las tentaciones y el pecado. Por lo que debemos cuidar mucho nuestro estado de ánimo, muchísimo. Entre otras cosas, porque tiene que ver con la templanza. No nos podemos dejar llevar, porque tiene que ver con la templanza o el dominio propio, si lo quieres entender así. Que además la templanza es una de las características del fruto del Espíritu que debemos cultivar en nosotros, como son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la misma templanza. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 6, 22, 23. Si faltara en nosotros una sola de estas características, mirad bien lo que estoy diciendo, ya no sería fruto 100% correcto. No lo sería. En relación a nuestro estado de ánimo, la templanza nos ayuda a controlar nuestras emociones de una manera correcta. Claro, podemos reír y podemos llorar, pero no dejarnos llevar por nuestras emociones. Unas emociones que salen muchas veces de nuestros corazones y sabemos por la palabra de Dios que es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Podemos cuidar nuestro estado de ánimo y lo tenemos que hacer conscientemente, porque Cristo sufrió lo indecible para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:13. ¿Sufrió nuestro Señor insultos? ¿Sufrió nuestro Señor latigazos? ¿Sufrió los clavos en la cruz? ¿Sufrió desprecios? Y todo eso lo sufrió para que nosotros tengamos una esperanza de vida eterna que ancle nuestra fe en el cielo y nos ayude a soportar las pruebas que sufrimos con ánimo fuerte. Debemos cuidar mucho nuestro estado de ánimo, porque el tener estos cambios de ánimo descontrolados en nuestras vidas de manera constante nos hacen vivir una vida espiritual inestable y difícil. El apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Si tomamos nuestras decisiones según nos sentimos, podemos y sabemos que nos equivocaremos en nuestra elección. Si no, pensar un poquito. ¿Cómo podemos pensar estando enfadados? ¿O cómo podemos razonar en medio de dudas y miedos? ¿Cómo sería nuestra respuesta si nos sentimos mal? Debemos cuidar y mucho, con la ayuda de Dios, nuestro estado de ánimo para disfrutar del camino marcado por el Señor en su palabra. El apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:21, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, para lo que él está explicando en la carta. Esto es lo que nos interesa hoy en esta tarde, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nuestro Señor Jesucristo dio ánimo a quien lo necesitaba. Uno de los mandatos que Cristo repite en la palabra de Dios es, tened ánimo. Por lo que yo creo personalmente, o mejor dicho, no creo personalmente en un Jesús triste, deprimido, enfadado o siempre serio. Más bien creo que tenía una sonrisa en su rostro. Si no, no podía llegar fácil a los corazones de las personas. Hacer la prueba, ir de manera y con una sonrisa a un desconocido, e ir con un rostro serio, iracundo a un desconocido. Probarlo.
Más bien creo que tenía una sonrisa en su rostro y buen ánimo en su corazón para sobrellevar todo aquello que el Señor le mandó. Además, creo que es la voluntad de Dios para su pueblo, para nosotros, una sonrisa en la cara y buen ánimo en nuestros corazones. Recordad lo que dijo Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Quiere por todos los medios que nuestro ánimo decaiga hasta desmayar. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Disfrutemos de esa vida que Dios nos concede en toda plenitud, aun en las pruebas que sufrimos todos. Nuestro Señor dio ánimo a una mujer que llevaba muchos años enferma. Os podéis, 38 creo recordar, ¿podéis imaginaros cómo estaba esa mujer? Había gastado todo lo que tenía en los médicos de su época y no consiguieron sanar su dolencia. Cuando ésta tocó el borde del manto de nuestro Señor, Jesús sintió salir de él poder. Y cuando vio quién era, la dijo, ten ánimo, hija, ten ánimo, hija. Yo sé por todo lo que has pasado. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9:22. O a sus discípulos en medio del mar les dijo que avanzaran. A medianoche el Señor todavía no había llegado, vinieron como una sombra que venía andando sobre el mar. Tuvieron miedo, pensaban que era un fantasma. Y el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:27. A nosotros, hoy, nos dice también estas palabras que pronunció en boca del profeta hace muchos años. No temas, porque yo estoy contigo. No temamos, porque Dios está con nosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayemos, porque Él es nuestro Dios que nos da fuerza en la debilidad. Siempre te ayudaré. No se oculta ante nuestras necesidades. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cuidar nuestro estado de ánimo? Debemos hacer varias cosas. Es posible que no estén todas las que hay que realizar en esta lista que os presento, pero esta que os presento sí la tenemos que hacer. Sí la debemos de hacer, por nuestro bien. La primera, debemos acercarnos a Dios, purificando nuestros corazones. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice Santiago que, según el versículo que acabamos de leer, si nos acercamos a Dios, tenemos la seguridad de que Él se acercará a nosotros. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Cuando se acercó a Dios, cuando se acercó a su padre, ¿qué hizo su padre? Se acercó a Él y en medio del camino se abrazaron y le perdonó. Si nos acercamos a Dios, tenemos la seguridad de que Él se acercará a nosotros y sabemos que lo hará con corazón misericordioso y perdonador. Cuando habla de pecado, dice, limpiad vuestras manos, es decir, no hagamos o no cometamos pecado. Y así la culpa del pecado por haberlo hecho, por haberlo realizado en nuestras vidas, no se enseñoreará de nosotros. Pero cuando habla del ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Es decir, que echemos de nosotros todo aquello que impida tener un estado de ánimo estable y lo llenemos de cosas que lo hagan más fuerte. Pablo a los filipenses, cuando escribió esta carta, había problemas en la iglesia y en el capítulo 4 es precioso. En el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos de esforzarnos en cuidar nuestro estado de ánimo,
sabiendo que Dios siempre estará con nosotros, como hemos visto antes, pero no de una manera estática. Estará con nosotros ayudándonos y cuidándonos en todo momento. Moisés dijo, y nos lo dice Dios hoy a nosotros a través de su palabra, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, no tengamos miedo de las pruebas. Esforcémonos y cobremos ánimo, sin miedo. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Nuestro Señor, nuestro Dios, va siempre con nosotros. No te dejará, ni te desamparará. No nos dejará, ni nos dejará desamparados. Deuteronomio 31:6. Y debemos de creer siempre y bajo toda circunstancia en Dios, en su bondad. El autor de los Salmos dice, hubiera desmayado yo si creyese que veré la bondad, perdón, lo repito, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperemos bajo las circunstancias que estemos viviendo. Esperemos al Señor, porque Él mostrará su bondad en nuestras vidas. Creer en Dios, en su bondad y en sus promesas. Como confió Pablo cuando dijo en medio de una tempestad, en un barco que estaba a punto de hundirse, o que todos pensaban que se iba a hundir. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. No os preocupéis por las circunstancias que estamos pasando en este momento, dice Pablo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Termino. Es fundamental, importantísimo, cuidar nuestro estado de ánimo, descansando en nuestro Señor, que es la fuente de nuestro gozo y de nuestro ánimo. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Si Jesús camina con nosotros en cada momento y nosotros caminamos con Él, podemos gozarnos de su presencia y podemos saborear la vida espiritual que nos regala. Si así lo hacemos, tendremos siempre ánimo pronto para servir al Señor, para orar, para estudiar su palabra, para comprenderla correctamente, para compartirla con otros y para adorarle y servirle en nuestras vidas. Construyamos nuestras vidas alrededor de nuestro Señor practicando estas cosas y mantendremos nuestro estado de ánimo estable siendo útiles para el Señor. Un ejemplo, cuando Nehemías, por llamamiento del Señor, quiso construir los muros de Jerusalén, otros lo habían intentado anteriormente, pero no pudieron. Cuando él animó al pueblo y el pueblo estuvo animado para realizar esa labor, dijo Nehemías 4:6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En medio de nuestras vidas recordemos, como alguien dijo una vez, porque pasamos por pruebas continuas, algunas veces Dios calma la tempestad. Otras, sin embargo, calma a sus hijos en medio de ella. Si nuestro estado de ánimo no es el idóneo, lo recobraremos y restauraremos cuando comprendamos que en medio de las circunstancias que rodean nuestras vidas, que Dios solamente desea bendecirnos y prosperar todo lo que emprendamos bajo su voluntad. Que nuestro ánimo no decaiga. El Señor os bendiga y os guarde hoy y siempre.